Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la clase número 3 del curso de Salud del Alma, Salud del Cuerpo, dictado desde la ciudad de Cartagena por nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja. Hoy la clase número 3, los centros de fuerza y la salud. De este grupo también hacen parte, además de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Miel de Amor de Barranquilla, la Sociedad Espiritista de Cartagena, la SEC, los Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín, y la Asociación Espírita Juana de Ángelis de Soacha, Cundinamarca, además de otros hermanos, asistentes, simpatizantes de nuestro país y de otros países. En esta noche le voy a pedir a nuestra hermana Blanca Cecilia Pinzón desde Bucaramanga para que nos dirija esta elevación de pensamiento que todas las tareas espíritas tenemos. Adelante, Blanca, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a cerrar levemente nuestros ojos para interiorizar más la oración y podernos concentrar. Y unidos en pensamiento y sentimiento, nos unimos en una sola energía para darle gracias a Dios, a nuestros hermanos espirituales, a nuestros guías, por esta oportunidad que nos permite interiorizar conocimientos para más adelante, a través de la intelectualidad, en nuestro diario vivir, ponerlos en práctica. Para que una vez más, Señor, la protección y la inspiración del conferencista tenga el efecto de ser asimilado por nosotros los que estamos atendiendo esta conferencia. Que así sea. Así sea. Muchas gracias, Blanca. Y Álvaro Vélez Pareja, gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, buenas noches, saludos a todos. Como está anunciado, vamos a continuar con el curso de Salud del Alma, Salud del Cuerpo. Y estamos haciendo un repaso de ciertos temas para tenerlos muy presentes en el desarrollo de las subsiguientes clases. Y como había sido anunciado, el tema de los centros de fuerza, los centros de energía y su relación con la salud. Y por supuesto, tomando enseñanzas que ya habíamos visto en otros cursos, el curso de introducción, el curso de base, el curso de mediunidad, en donde desarrollamos igualmente el tema de los centros de fuerza del ser humano, encarnado y desencarnado. Porque puede pensarse que solamente tenemos los llamados chakras mientras estamos encarnados, pero desencarnados igualmente se conservan a nivel del perispíritu, porque pueden estar en distintos niveles. Vemos entonces algunas enseñanzas relacionadas con el tema de hoy y empezamos señalando aquí vamos a retomar aquí la presentación PowerPoint que se ha bloqueado momentáneamente. Vamos a esperar aquí para utilizarla. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, señor, y viendo también. ¿O qué pasaría? Bueno, vamos a ver. Vamos a reiniciar la presentación PowerPoint porque recordemos que es importante ayudarnos con los textos, ¿no? Y con las imágenes
relacionadas con el tema de los centros de fuerza y su influencia, su participación y su relación con la salud del cuerpo físico. Y a nivel periespiritual, indudablemente, en los distintos niveles energéticos en los cuales se desenvuelve el ser humano. Bueno, entonces, digamos que ya después editaremos el tema de la grabación. Y aquí vamos nuevamente, pasando ya desde la segunda imagen, la segunda lámina. Ok, bueno, entonces recordamos esto, que el ser humano tradicionalmente, con nosotros los encarnados, estamos conformados de espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Pero también hemos complementado enseñanzas tomadas de André Luis, en donde entre el periespíritu, entre el espíritu propiamente dicho, que no tiene una forma concreta, no tiene la forma humana, es una chispa, una llama, una luz, digamos que es la esencia del ser humano, interactúa y le da estructuración al perispíritu a través de una estructura intermediaria que es el campo mental y que los antiguos llamaron cuerpo mental. Son unas líneas de fuerza que emite la mente y le dan forma al periespíritu. Y a su vez el periespíritu le da forma y estructuración y organización y función al cuerpo físico. Pero entre el periespíritu y el cuerpo físico está el llamado cuerpo bioplásmico, el fluido vital, como un plasma intermediario. Entonces tenemos por lo menos estos 5 niveles, aunque ya sabemos que por tradición oriental se habló de 7 cuerpos, 9 cuerpos, le dieron distintos nombres, y Allan Kardec englobó todos esos conceptos en el tema, en la idea de periespíritu, porque no era objetivo del espiritismo en ese momento entrar en el detalle de todos estos niveles vibratorios. Y también hemos visto el tema del aura de la salud y el aura espiritual. El aura de la salud no es sino la exteriorización del fluido vital que no está encerrado, así como el perispíritu tampoco está encerrado en el cuerpo físico. El fluido vital o el cuerpo bioplásmico se exterioriza un poco más allá de los límites de la piel. Y el espíritu, desde la mente, el campo de las emociones y, y todo lo demás que nos constituye, emitimos distintos tipos de energía que se exteriorizan hacia el exterior en el ser humano, formando una especie de óvalo invertido, la famosa aura. El aura, o también lo llaman las auras, solamente para recordar ese concepto. Aquí algunas representaciones digitalizadas de los centros de fuerza y el aura, cómo se vería siendo distinto en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro grado evolutivo, nuestro grado intelectivo, moral, la conducta, la alimentación, las emociones, las reacciones y muchos otros factores que desplegamos que hacen que nuestras auras sean únicas y sean diferentes las unas a las otras, con sus distintos niveles de coloración de acuerdo a nuestro estado interior y que por supuesto refleja el estado en que nos encontramos. Pero recordamos que en una de las clases anteriores, en otros cursos, habíamos visto, recordado el tema de la acupuntura, esta tradición milenaria que habla, empezando porque consideran que los puntos de acupuntura que se utilizan en la medicina oriental son unos chakras minúsculos, unos centros de fuerza pequeños, pero están interconectados por unos ductos, unos meridianos recorren todo el cuerpo físico y que igualmente a nivel de ciencia no se ha demostrado la existencia de los centros de fuerza.
lo aceptamos, lo comprendemos, los espíritus complementan este tema o lo corroboran, pero a nivel de la ciencia material, la ciencia del mundo, no he encontrado que haya un estudio que diga que demostraron la existencia, aunque hay algunas representaciones. Pues encontramos que este profesor de Corea del Norte, del cual hemos hablado, el profesor Kim Bong-han, ya desencarnado, trató de demostrar que sí existían esos centros de fuerza, pero más que todo los puntos de acupuntura. Y consistió en que tomó sustancias radioactivas y las inyectó en los puntos de la acupuntura y con unos detectores especiales iba a seguir el curso que seguía esa sustancia radiactiva que emitía una luminosidad o una energía para ver si seguía el conducto venoso o el conducto arterial y a nivel capilar. Y según sus estudios, el profesor Kim Bong-han formó un gran equipo en una universidad y todo el equipo dicen, afirma en sus estudios haber demostrado que esta sustancia inyectada en los puntos de acupuntura cogía un rumbo distinto a los canales sanguíneos, ¿no? Y que con eso se estaría demostrando la existencia de un sistema energético de la acupuntura formado por puntos, ductos, nadis, ¿no? Y meridianos, y que constituían circuitos de baja resistencia eléctrica en todos los organismos vivos, conectando los puntos de acupuntura, y que al demostrarse que existía este sistema energético, formaba un cuarto sistema a un nivel equivalente al sistema circulatorio, el sistema nervioso y el sistema linfático, estrechamente relacionado con el sistema endocrino, que está íntimamente relacionado pues con el circulatorio y el linfático. Entonces sería un cuarto sistema de energías que iría en concordancia con toda esta enseñanza de los centros de fuerza. Este sistema sería el armazón del cuerpo bioplásmico postulado por los soviéticos. Los soviéticos, pues, desde su enfoque materialista, incursionaron en el campo del estudio de las energías de los seres vivos, llegaron a la conclusión de que existía algo más allá de la materia densa, que era un cuerpo formado por un plasma biológico al cual llamaron bioplasma. Y entonces el profesor Kim Bong-han y también el ingeniero espírita brasileño Hernani Guimarães Andrade llegaron a la conclusión de que el sistema energético de la acupuntura sería la armazón que le daría forma al cuerpo bioplásmico que había sido postulado por los soviéticos. Grishenko y compañía, que formaron un grupo de estudio de todos estos temas. Entonces, tradicionalmente se habla de los centros de fuerza, los chakras, 7 chakras principales, 21 secundarios esparcidos por el cuerpo y muchísimos más, según hemos leído, hasta los más diminutos que son los puntos de acupuntura. Pero los principales son los 7 que hemos aprendido y los 21 secundarios esparcidos. Entonces, pues, encontramos en Internet las representaciones de estos centros de fuerza, desde el centro coronario hasta el centro básico, como unos vórtices de energía multicolor que tienen lóbulos, tienen rayos, tienen pétalos, tienen coloración, tienen movimiento, tienen tamaños, se pueden dilatar, se pueden contraer, pueden estar contaminados, pueden estar muy brillantes o relucientes, y hay todo un estudio que no vamos a profundizar mucho, sino solamente reconocer que estos centros de energía tienen mucho que ver con nuestra salud integral. Vemos así, aprovechando este tema de los 21 chakras menores, en donde señalan que hay en los ojos, en los oídos, en la boca, hacia el nivel del esternón, al nivel de los pezones, tanto en hombres como en mujeres,
a nivel de los pulmones, a nivel de los riñones, a nivel de las rodillas, también a nivel de las palmas de las manos y plantas de los pies. Incluso llegan a decir que en cada dedo hay un pequeño centro de fuerza, y eso iría compaginado con la idea de que nosotros, con la voluntad, con la intención y con el pensamiento, podemos canalizar energía, transmitir energía, recibir energía. Y esto explicaría, si hay el centro de fuerza en la punta de los dedos, explicaría por qué se puede dar un pase, cómo se transmite esta energía, etcétera. Y que por supuesto, pues, habrían estos centros de fuerza esparcidos en los principales puntos. También habría a nivel del bulbo raquídeo, y centros de fuerza a nivel de los omoplatos, los plexos braquiales, que dicen los espíritus intervienen en la práctica de la psicografía. Es un tema interesante y que va con cierta lógica, ¿no? Cierto sentido común. Pero no hay un acuerdo, porque en lo que hemos investigado y recopilado en Internet encontramos que antiguamente, los libros antiguos, los Upanishads, solamente hablaban de 6 chakras. En el budismo tibetano, unos hablan de 6 o de 7, agregando el coronario. En el budismo actual ya se dice pues que son 7, los 7 tradicionales. En la tradición oriental en general, 28, o sea, 7 principales y 21 secundarios. En la teosofía, 7, agregando el coronario e incluyendo el llamado esplénico, pero excluyendo el sexual, diferente al básico. André Luis habla de los 7 y menciona al esplénico. Edgar Armond, este autor espírita brasileño, habla de 8, porque hay una diferencia entre el centro básico y el centro sexual. Junto con los otros serían 8. Pero que el centro básico y el centro sexual están tan próximos unos a otros que pueden ser vistos como muy unidos, o se cree con la creencia de que sería uno solo. Aquí está la tradición oriental en estos 7 centros en una línea vertical, sin mencionar un esplénico, pero sí se sabe que hay uno a nivel esplénico, pero del otro lado contrario derecho estaría el hepático. Entonces el esplénico y el hepático serían centros secundarios, no serían principales como está presentado en la teosofía. Entonces aquí está la comparación, y dentro del movimiento espírita se ha adoptado la clasificación que hizo Leadbeater, este autor principal de la teosofía, en donde vemos allí lo que ha copiado o ha adoptado el movimiento espírita. El centro coronario, que coordina las fuerzas espirituales con las fisiopsicosomáticas. El centro frontal, que rige el sistema endocrino y el sistema nervioso. El laringio, se encarga de la respiración y de la fonación, vemos ahí. El cardíaco, que tiene que ver con el sentimiento, la emotividad y la circulación, funcionamiento cardíaco. El esplénico, que tiene que ver con el sistema hemático, la producción de glóbulos. El gástrico, la digestión. Y el genésico, estímulos creadores y relacionados con la locomoción y la sexualidad. Pero entonces sucedió, como habíamos dicho en una de las clases de otros cursos, que el centro esplénico Leadbeater lo sobredimensionó, lo colocó del lado izquierdo como efectivamente está, pero lo colocó como si fuera un centro principal y excluyó al sexual.
porque su método de desarrollo del ser humano consideró que era riesgoso y peligroso para el hombre occidental meterse a ejercitar y desarrollar este centro que de por sí la humanidad lo tiene bastante activo por los niveles de práctica sexual que tiene esta humanidad, ¿no? Aunque esté mal encaminado y se abuse de estas energías genésicas. Pero entonces, la imagen de la izquierda habla de los 7 principales y el esplénico, repito, sería secundario junto con el hepático que estaría del otro lado, el lado derecho, pero equivalente, pero a un nivel menor que los 7 principales. Esto como una información. Aquí vemos la configuración que hizo Edgar Armond teniendo en cuenta todo lo anterior, los 7 principales más el esplénico. Pero bueno, lo importante, aunque no haya completa coincidencia, es que existen estos centros de fuerza, cada uno con su participación, y las zonas de acción de estos centros neurofluídicos. El coronario tiene que ver con el cerebro, el cráneo, la glándula pineal, el frontal con la nariz, orejas, ojos, vista, cerebelo y la glándula pituitaria, distinta a la pineal. El laringio influye mucho en el campo de la garganta, la voz, los bronquios, la parte superior de los pulmones, tiroides y paratiroides. Y esto va teniendo pues una correspondencia incluso anatómica, ¿no? El cardíaco tiene que ver con, dice allí, con el corazón, la piel, la circulación. El solar tiene que ver con el hígado, el estómago, la bilis, páncreas, sistema nervioso. E incluiría la función del vaso. Después, el sexual, órganos de reproducción, ovarios, próstata, testículos, glándulas sexuales. Y el básico, la columna vertebral, los huesos, las piernas, el recto, intestino. Por lo menos la idea básica es que existen estos centros de fuerza y que tienen mucho que ver con la circulación de los distintos tipos de energía que están en nuestro cuerpo, en nuestro perispíritu y en nuestro cuerpo bioplásmico. Aquí vemos, pues, hay miles y miles de representaciones en Internet sobre la ubicación, el funcionamiento y la conexión de estos centros de energía con la glándula pineal, el coronario conectado con la pineal y el frontal conectado con la pituitaria o hipófisis y la pineal epífisis. A veces se confunden, pero son distintas y funcionan muy diferentes. Entonces son 2 focos de energía. El más sobresaliente ahí es la glándula de la vida mental, la pineal o epífisis. Y más abajo, hacia adelante, está representada la hipófisis, que rige todo el sistema endocrino. Cuando se habla de la tarea de PACE, la actividad de PACE, indudablemente vemos la actividad del centro coronario del pasista a través del cual penetran las ayudas energéticas procedentes del plano espiritual y que se canalizan a través de la voluntad y el sentimiento y la técnica hacia el paciente que también las va a recibir por el coronario y de allí estas energías se van a esparcir por todo el organismo, ¿no? Porque todo el sistema de centros de fuerza están interconectados y aunque una energía solamente se dé en el coronario, va a esparcirse por todo el sistema energético, así como cuando nos colocan una inyección intravenosa para una infección, por ejemplo, en la garganta, vamos a poner un ejemplo, un antibiótico no va a ir específicamente a la garganta, sino que se va a esparcir a través de la sangre, del sistema nervioso,
por todo el organismo y puede actuar en donde encuentre infecciones, aunque va a encontrar una intensidad de infección en la garganta. Pero todo lo que nosotros comemos, tomamos, pues se va a esparcir por todo el sistema circulatorio. Igualmente, entonces, un pase o unas energías con imposición de manos sobre el centro coronario va a repartirse a través de todos esos ductos de energía hacia los demás, beneficiando al punto correspondiente según las necesidades y condiciones del paciente. Indudablemente se van originando preguntas e inquietudes y por supuesto que los centros de fuerza pues están muy relacionados con las glándulas, las distintas glándulas esparcidas a lo largo del cuerpo físico de nosotros, ¿no? De nuestro cuerpo físico. En especial en el sistema endocrino, formado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo. Transportan información e instrucción de un conjunto de células a otro, o de un órgano a otro, o de un sistema a otro. Influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo, pero su rectora principal es la pineal, que rige a la pituitaria o hipófisis y de allí a todo el sistema endocrino. Bueno, entonces hay mucha información sobre este sistema, solo para tener un repaso. Allí en la línea amarilla vemos donde señalan la epífisis o pineal y en la línea flecha azul abajo a la izquierda la hipófisis o pituitaria. Aquí están representadas las distintas glándulas de nuestro cuerpo físico. No vamos a entrar en estos detalles anatómicos, pero sí mostrar que hay una relación y que por supuesto la epífisis, siendo la glándula de la vida mental, canaliza los pensamientos. Lo que se llama la química mental va a originar una química cerebral y a su vez esta química cerebral va a generar una química orgánica que se va a esparcir por todo el cuerpo, llegando a determinados órganos con sus múltiples funciones, ¿no? Entonces hay una relación directa entre la mente y el cuerpo físico, siguiendo todos esos niveles intermedios energéticos. Entonces aquí vemos estas láminas mostrando el sistema endocrino, desde el hipotálamo, la hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, el páncreas, el timo, la glándula pineal que va de primero, hasta las gónadas, ovarios, testículos. Dice que algunos tejidos secretan hormonas aún sin ser glándulas, como el corazón, la mucosa gástrica y la mucosa intestinal. Campo de la medicina, campo de la anatomía y de la fisiología. Entonces, Juana de Ángelis nos recuerda lo siguiente. ¿Por qué hemos mencionado todo esto? Porque hay una interacción de la mente hacia el cuerpo. Y dice en el libro Autodescubrimiento, por cierto, que hay que recordar o hacer ver que este curso lo hemos elaborado a partir del libro Autodescubrimiento y que ya desde la próxima lección ya entramos concretamente a un capítulo que tiene que ver con este libro, o que es de este libro. Pero como introducción, lo que habíamos visto en la clase anterior, interacción mente-cuerpo. Dice Juana de Ángelis, la acción del pensamiento sobre el cuerpo es poderosa, considerando que este último es el resultado de aquel, por medio de tramas intrincadas y delicadas del periespíritu, su modelador biológico, que lo elabora por medio de la acción espiritual en la reencarnación. Entonces, no somos conscientes todavía de que esta acción sea poderosa, ¿no? Sobre el pensamiento, del pensamiento sobre el cuerpo. No lo sentimos.
pero su efecto se puede dar a largo plazo o de una manera que no nos damos cuenta o no somos conscientes, sino cuando se produce la enfermedad, por ejemplo. Y el cuerpo físico, ya lo decían los antiguos espiritualistas y lo corroboran los espíritus que han dictado libros como André Luis y Emmanuel y Juana de Ángelis, Manuel Filomeno y tantos otros. En últimas, el cuerpo físico es el resultado del pensamiento, es el resultado de la mente, en el nivel más denso en que nos encontramos aquí en el mundo material. Pero que esta elaboración del cuerpo físico, recordemos la ley de evolución universal, evoluciona el universo, evolucionan las galaxias, los sistemas solares, evolucionan los seres vivos y evolucionan los espíritus. Entonces, lo que hoy tenemos como cuerpo físico no es sino el resultado de la mente, que lo ha ido elaborando a través de millones y millones y millones de años de evolución, en una larga jornada que el espíritu o el principio espiritual pues ha desarrollado a través de millones y millones de reencarnaciones hasta el estado actual en nuestro mundo. Y hay estados superiores en otros mundos, según revelan los espíritus. Sigue diciendo, siendo así, las fuerzas vivas de la mente están siempre construyendo, recomponiendo, perturbando o bombardeando los campos organogenéticos responsables por la generatriz de los caracteres físicos y psicológicos. Hay mucha enseñanza en este párrafo. O sea, las fuerzas vivas de la mente están siempre construyendo o destruyendo según el enfoque y la dirección que le estemos dando, la calidad de nuestros pensamientos. Recomponiendo, reestructurando, alterando, perturbando. Y cuando hacemos esto de que perturbamos, destruimos, desorganizamos, genera dolor, genera sufrimiento que sirve de correctivo al espíritu, que decide después de tanto sufrir, decide en alguna reencarnación recomponer la mente y el sentimiento para reestructurar todos estos campos organogenéticos que han sido alterados por los vicios, las pasiones, los crímenes, los desatinos que hayamos tenido en reencarnaciones anteriores y en esta. Bien como sobre los núcleos celulares de donde proceden los órganos y la preservación de las formas. Entonces, una de las conclusiones que se puede sacar hoy, o recordar, pues, que la mente nuestra está conectada con cada una de las células de nuestro cuerpo. Y aunque esto no lo sintamos, no seamos conscientes, no lo notemos, tarde o temprano se va a ver el efecto positivo o negativo. Por eso la propuesta de todos estos mentores espirituales es que si nosotros mismos hemos desorganizado, desestructurado, alterado o enfermado el cuerpo físico, será solamente a través de la mente y el sentimiento en donde nosotros podremos recomponer todas estas estructuras, pero a través de mucho esfuerzo y mucho tiempo también. ¿Por qué? Porque la alteración viene de siglos atrás y no se va a recomponer con unas oraciones y con unos pases, aunque es importante la oración y los pases y los tratamientos, no va a ser como un acto milagroso que vamos a recuperarnos, sino va a ser todo un proceso y en cada uno de nosotros ese proceso de recuperación de la salud va a ser diferente. Entonces, dice Juana de Ángelis que el pensamiento saludable, y ese es otro de los puntos básicos de este curso, y edificante, fluye por la corriente sanguínea como tonus revigorizante de las células. Hay que hacer ver que no solamente es a través de la corriente sanguínea, sino que todas estas energías, al estar en otros niveles vibratorios mucho más penetrantes y sutiles,
pueden también seguir otro camino, pero que si hay unos ductos de energía, el pensamiento saludable y edificante va a recorrer estos ductos y también recorrer los canales sanguíneos hasta las células, pasando por todas ellas a fin de mantenerlas en armonía, en el ritmo de las finalidades que les corresponden. Lo opuesto también ocurre, realizando el mismo recorrido, perturbando el equilibrio y su destino, es decir, las células. O sanamos o enfermamos al cuerpo físico, porque la enfermedad o la salud proceden de la mente y del sentimiento. Entonces, los centros neurofluídicos, cuando la persona desencarna, conservan unos centros neurofluídicos a nivel del periespíritu, porque los otros, los que desaparecen con la desencarnación, están a nivel de lo que los orientales y los esotéricos llaman doble etérico, que no es sino una expresión del cuerpo bioplásmico. Es decir, que los centros de fuerza, los llamados chakras que normalmente estudiamos, están tanto a nivel del cuerpo bioplásmico, que son más densos, como a nivel del perispíritu, que son más estables. Cuando desencarnemos vamos a conservar todas esas matrices energéticas. Por eso en las obras que describe André Luis, ante todo la vida en el mundo espiritual, cuando él llega desarmonizado por fallas que tuvo y cáncer que tuvo a nivel abdominal, pues le daban pases en el centro solar para su recomposición y que no fue fácil, sino después de mucho tiempo de tratamientos. Se nos acabaron las láminas hoy, la clase un poco corta, pero más que todo para destacar el hecho, primero, que la mente, la esencia del espíritu, el alma, exterioriza energías de distinta naturaleza de acuerdo a la dirección que le demos a nuestro pensamiento. Esas energías se transfieren a través de un llamado campo mental al periespíritu. El periespíritu a su vez es una matriz que organiza el cuerpo físico durante el proceso del embarazo en el vientre materno y tiene una sustancia intermedia que Kardec llamó el principio vital o el fluido vital y finalmente el cuerpo físico. Es decir, que estos 5 niveles están regidos por la mente y que todo lo que parte de la mente va a alterar ese campo mental, va a alterar ese perispíritu y si la negatividad se prolonga durante mucho tiempo, entonces va a terminar alterando el campo vibratorio de los órganos, porque como enseñan los espíritus, cada órgano también tiene como una especie de personalidad, sin que sea un espíritu, pero sí tienen su centro energético, su núcleo energético que termina siendo afectado después de largo tiempo. Y a su vez entonces va a alterar la estructura de las células y el funcionamiento de las mismas, produciendo distintos tipos de enfermedades, tumores, anomalías, por, por ese motivo los antiguos griegos dedicados a la medicina hablaban de la salud de la mente, salud del cuerpo, y que la salud partía de la mente y la enfermedad también, las llamadas enfermedades psicosomáticas. Bueno, entonces, esta clase es como un recorderis, ¿no? Para destacar que debemos cultivar el pensamiento saludable. Ahí viene la parte moral de toda esta enseñanza, ¿no? La parte moral de la doctrina espírita que nos habla y nos invita a nuestra reforma íntima, a nuestro mejoramiento. La reforma íntima no viene por obra y gracia de lo alto, es un
una conquista, un logro, una adquisición que cada uno de nosotros tiene que conquistar a través del esfuerzo consciente. Y se podría decir que solamente hasta la actual reencarnación es que empezamos a ser conscientes de todas estas relaciones y de todos estos procesos. Y que si la ley de evolución universal, que parte de la divinidad, nos ha traído hasta esta condición humana y no recordamos cómo hemos llegado hasta este nivel, porque todo eso permanece como oscuro e inconsciente o sepultado, es en esta reencarnación cuando empezamos a tomar las riendas de nuestro propio progreso y de nuestra propia evolución. Y que si no lo hacemos, si no mejoramos, ¿quién no quiere el placer? ¿Quién no quiere la armonía, el bien, el bienestar, la felicidad, el progreso, la perfeccionamiento gradual? Todos lo deseamos. Pero si no lo hacemos a través del esfuerzo personal propio de cada uno, digamos que las reencarnaciones se nos van a volver repetitivas. Recordemos que Andrés Luis habla de que hay unas reencarnaciones que se vuelven estacionarias, repetitivas, etcétera, y estaríamos sencillamente perdiendo reencarnación tras reencarnación, volviendo a estos mundos de expiación y de prueba, cuando realmente todos queremos el bien, el bienestar, el progreso y la espiritualización gradual, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a las preguntas. A mí me parece bien que hayan quedado tiempo para las preguntas porque tengo varias. Pero Nancy del Socorro prendió el micrófono. No sé si es que Nancy quiere decir algo. Nancy del Socorro Gaviria, ¿quiere decir algo? No, disculpa, que prendió. Tranquila. Bueno, Álvaro, ¿qué se le puede decir a las personas que son, que dentro del espiritismo no aceptan nada de que no venga de Allan Kardec? Porque tú has hablado hoy de prácticamente 5 cuerpos, ¿no? Además de los clásicos, espíritu, periespíritu y cuerpo físico, el cuerpo mental, si mal no estoy, y el cuerpo bioplásmico. Entonces, ¿qué se le puede decir a las personas que siempre pues quieren solamente seguirse a lo que dijo Kardec hace 166 años? Bueno, se les puede decir que si quieren seguir en el sistema de los 3 niveles que señaló Kardec, están en lo correcto: espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Pero tomando las enseñanzas que hemos ido extrayendo de la literatura mediúnica recibida a través de Chico Javier y de Waldo Pereira Franco, hemos encontrado esos complementos, esos niveles intermediarios, ¿no? Y al espíritu no se le puede decir que sea un cuerpo propiamente, pero es la esencia, ¿no? Y a los demás sí se le pueden llamar, pues, cuerpos que llamaron los antiguos, hasta 9 cuerpos o 7 cuerpos, como la tradición esotérica. Y si queremos actualizarnos, agregando el campo mental y el cuerpo bioplásmico, quiere decir que estamos profundizando un poco más y también estaríamos en lo correcto. Pero si la persona se quiere quedar solamente con espíritu, perispíritu y cuerpo físico, también están en lo correcto, siempre y cuando se entienda pues el concepto de cada uno de ellos. Los demás que he mencionado son otros intermediarios. Yo quería decir un comentario acerca de lo que tú hablaste de los chakras menores y que los localizaste en los oídos, en la boca, y Los ojos, correcto. Y es cuando el caso de los mediums de materializaciones, el ectoplasma salía por estos orificios. Entonces tiene sentido y ese sería la explicación de esos chakras menores del por qué ese ectoplasma salía por estos otros orificios del cuerpo humano. Sí, y ese es un buen aporte que has hecho porque no lo había pensado.
Pero sí llama la atención de por qué en los medios de efectos físicos del siglo pasado, siglo XIX, siglo XX, el ectoplasma podía brotar de los orificios nasales, de la boca, de los oídos, la punta de los dedos, de las manos, eh, por el ombligo, etcétera. Es porque efectivamente ahí hay unos centros de fuerza menores y los centros de fuerza en sí son unos vórtices de energía. Y estos vórtices de energía se forman por una interacción de energías, energías cósmicas que vienen de lo alto y las llamadas energías telúricas que vienen del interior de la Tierra o del interior de cada uno de los mundos, ¿no? En donde esté encarnada la persona. Pero como hay unos centros de fuerza, unas matrices de energía en el perispíritu, en donde se confluyen las energías que vienen del cosmos y las energías que vienen del propio planeta, allí en ese encuentro se producen entonces esos vórtices que son los chakras a nivel del cuerpo bioplásmico, ¿no? Es una interacción y todo esto podría ser explicado a la luz de la física. Lo importante es destacar que todo viene del alma, del espíritu, y termina en el cuerpo para bien o para mal, y que estos centros de fuerza, sean 7, sean 8, sean 6, sean 21 o sean muchos más, no son sino los puntos, las ventanas, los portales de energía por donde fluye la energía del espíritu hacia el perispíritu y del perispíritu al cuerpo físico y viceversa, porque nosotros emitimos y absorbemos y reciclamos energía. Entonces, los centros de fuerza, y he insistido siempre, que aunque son respetables estas teorías y estas técnicas y estos ejercicios para desarrollar, vamos a poner el centro cardíaco en donde las personas se concentran cierran sus ojos, se sientan en determinada posición, se concentran en el centro cardíaco y empiezan a mentalizar que él se expande y gira y aumenta su velocidad, etcétera. Son ejercicios para desarrollar estos centros de fuerza. Es a través del amor, de la práctica del amor, el sentimiento, es como se va a desarrollar. El centro frontal no se desarrolla con energías mentales, con ejercicios mentales de ponerlo a girar rápidamente, como muchos creen. Se desarrolla a través del estudio, a través de la meditación. El centro laríngeo no se desarrolla a punta de mente, se desarrolla purificando y perfeccionando la dicción, el vocabulario, etcétera, ¿no? Entonces, es la acción del ser humano la que produce la activación y el desarrollo y la purificación de los centros de fuerza, y no al contrario a punta de ejercicios mentales. María del Socorro. Qué excelente aporte el desarrollo de los centros neurofluídicos con base en la verdadera vivencia del bien. Vivencia. Exactamente. Sí. José Maldonado tiene el micrófono abierto. No sé si quería decir algo. Sí, sí, gracias. Disculpe, hablando del perispíritu y tus centros, ¿el magnetismo proviene del perispíritu o del fluido vital? Y gracias. El magnetismo personal, ¿no? Se refiere al magnetismo personal. Así es. El magnetismo personal viene de una interacción de la mente, del perispíritu y la parte vital del ser humano. Por ejemplo, si una persona está desvitalizada, está debilitada, quiere pararse delante de un paciente a darle pases, él puede hacer los movimientos de dar el pase, pero su nivel energético no es lo suficiente como para transmitir buenas energías. Entonces, sí, se pueden aprender las técnicas del pase. Parece que me estuviera desviando, pero no.
Después vamos a llegar al punto que pregunta. Entonces, que una persona muy mayor de edad o una persona débil puede dar pase, puede aprenderse las técnicas, imponer las manos sobre una persona, pero sus energías no van a tener la misma fuerza magnética. Entonces siempre va a haber una interacción en ese magnetismo que ha preguntado de la mente y el sentimiento, energías que se canalizan a través del perispíritu, de acuerdo a en qué condiciones está el perispíritu y el potencial, ahora sí, de la vitalidad que tenga la persona a nivel bioplásmico, ¿no? El ectoplasma no es sino una expresión del bioplasma. Entonces, ese magnetismo que una persona irradia o un pasista da, viene comandado desde la mente, pero termina utilizando el potencial energético que nosotros tengamos a nivel del cuerpo bioplásmico y el cuerpo físico, en donde ahí se acumula la vitalidad, el cuerpo bioplásmico y el cuerpo físico. Es donde en última está ese magnetismo que le va a servir a una persona a quien se le está dando el pase. Pero seguimos viendo que todo está concatenado, siempre siendo comandado por la mente. Ahora dicen por la conciencia, el alma, el espíritu. Buenas noches, Alvarito. No, señor, no había levantado la mano, pero muy interesante. Estoy aquí atenta a todos estos maravillosos conocimientos porque, pues, aparte de que para mí es bastante complejo, me parece súper interesante. Hace poco en el Centro Espírita estábamos precisamente los jueves estudiando el libro de mediunidad y llegamos a la parte del doble etérico y a mí me impactó, me llamó mucho la atención esto, entonces pues me parece súper interesante, claro, muchas cosas que como que no las comprendo, ¿no? No las entiendo, pero pues igual me llama la atención a profundizar en estos temas. Muchas gracias. Sí, yo tengo otra pregunta, disculpe. Sí, adelante. Usted mencionó que el aura es lo que es como una emanación del perispíritu. ¿El aura también puede como curar o magnetizar a la gente para sanarla? Gracias. El aura, lo que ven o se ve como aura, que lo ven los videntes y los clarividentes, no es sino la exteriorización de los distintos tipos de energía que nosotros emitimos. Por eso le llaman aura espiritual, que procede del alma, pero también están entremezcladas energías que vienen del perispíritu y del cuerpo bioplásmico. Es una sumatoria. Entonces, como emanación en sí, lleva impreso el tipo de energías que la persona emite por su grado intelectivo y su grado moral. Entonces, en contacto con el aura de una persona saludable, una persona enferma recibe una especie de pase, ¿no? Y si la persona es consciente de esto, expande su aura y envuelve intencionalmente a una persona que lo necesita. Entonces, en sí, siendo una exteriorización positiva o negativa de cada persona, el contacto de nuestra aura hacia otra persona la puede beneficiar o la puede perjudicar, puede darles energía o absorberles energía. La próxima clase, interacción mente-cuerpo, tomado ya del libro Autodescubrimiento de Juana de Ángelis. Bien, entonces vamos a concluir la reunión de hoy. Nos vemos dentro de 15 días hasta que se normalice la secuencia. Estamos tratando de organizarnos en el Centro Espírita para poder hacer esta clase todos los viernes como hacíamos antes, ¿no? Por lo pronto cada 15 días. Y los lunes la oración por el mundo la vamos a continuar el próximo lunes. Bueno, entonces, concluido el tiempo,
nos disponemos a dar gracias a Dios, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores por habernos asistido en esta reunión, pidiendo por esta humanidad, por el mundo, pidiendo por nuestros hogares, por nuestras familias. Pedimos vibraciones de luz y de amor y de salud para todos y cada uno de nuestros familiares, en especial aquellos que tienen alteraciones orgánicas o desvitalizaciones, tratamientos, debilidades y algunas otras anomalías. Igualmente pedimos a lo alto por nuestros centros espíritas, que la protección de nuestros centros espíritas sea reforzada, así como la protección de nuestros hogares ante este mundo cambiante, ante las energías exteriores de las ciudades, de las poblaciones, de los países, con tanto conflicto que se está dando en la humanidad. Pedimos a lo alto por esta humanidad, por los desencarnados sufrientes y necesitados, por los llamados obsesores, por los espíritus que deambulan por las calles, que se infiltran a veces, que intentan perturbar, y los que han desencarnado por la guerra, por los crímenes, los atentados, las catástrofes naturales, los que han desencarnado por suicidio, por aborto, por el COVID, cáncer y tantas otras dolencias y enfermedades que golpean al ser humano. Por eso, nuevamente damos gracias a Dios, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores por habernos asistido en la reunión de hoy. Que así sea, y nos estamos viendo el próximo lunes y dentro de 15 días, viernes.